Nuestro último contenido de este mes, ¿verdad? Lo que viene a ser epilepsia, una patología bastante interesante. De por sí, algunos de ustedes tendrán eh, familiares o de repente algunos de ustedes tal vez sufre de epilepsia, ¿verdad? O, o convulsiones. Acá vamos a ver, por ejemplo, que no toda convulsión o es epilepsia. Normalmente suele ser bastante confundido. Es una patología bastante antigua, bastante inclusive. Eh, Así también al inicio fue bastante, por así decirlo, la gente tenía bastante miedo por los movimientos involuntarios que presentaban los pacientes en la era antigua. Se creía que estaba endemoniado la persona o el paciente, ¿verdad? Después sí ya se hizo más estudios y se vio que una patología, que no tiene nada que ver el demonio y demás cosas, y que sí hay un aumento de los movimientos generando las famosas convulsiones o como se suele decir aquí, ataque. Acá normalmente no se suele utilizar mucho el término está teniendo convulsiones, sino que está teniendo ataque o le dio su ataque. Aquí se suele decir de esa manera, el paraguayo se suele expresar de esa manera. Vamos a estar viendo las diferencias, inclusive creo que les pasé una tarea sobre diferentes tipos de epilepsia con sus principales características, porque es importante hacer una diferenciación. Primero hay que hablar un poco de diferentes conceptos, parecen muy similares, bastante, pero presenta ciertas características que da para diferenciar una de otra. Primero vamos a estar iniciando, como siempre, ¿verdad? Definición, etiología y fisiopatología, clasificación, ¿verdad? Como siempre, mantener un orden a la hora de estudiar, ¿verdad? Convulsión es nada más que un movimiento involuntario que se da por una descarga eléctrica a nivel del sistema nervioso central. Toda convulsión debemos de pensar en que es epilepsia, pero no toda convulsión es epilepsia. Eso es importante diferenciar porque la sociedad cree que sufre una crisis, el paciente con epilepsia ya cree o presenta una convulsión, ya cree que es epiléptico. Así también vamos a ver cuáles son o qué hacer ante una crisis epiléptica o un cuadro convulsivo, ¿verdad? Por lo menos la parte no farmacológica, principalmente porque muchas veces el paciente que tiene epilepsia nos suele contar, por ejemplo, está en una empresa, en su trabajo, y la persona que es epiléptica normalmente no suele decir yo soy epiléptico, ¿verdad? Y sin embargo es importante porque si de repente esta persona sufre una crisis durante el periodo laboral o en la empresa, los compañeros de trabajo ya van a saber qué hacer y qué no hacer en caso de que sufra estos movimientos involuntarios, ¿verdad? Sin embargo, el paciente no suele contar, porque una persona que no es del área de salud o no es del área de blanco, ve a una persona con su crisis y lo primero que hace es que se asusta, no sabe qué hacer. Y de repente quiere ayudar, pero en vez de ayudar, agrava la situación, ¿verdad? O sale lesionada o con alguna herida por tratar de ayudar a la persona. Entonces, eso también vamos a estar enfocando. La crisis epiléptica de por sí es una manifestación en donde puede haber diferentes alteraciones, no solamente la parte motora. En mi antiguo trabajo tiene un compañero que estaba... ¿Y qué hacían a Mauri? Porque por eso había mencionado de por sí alguien o de los 88 aquí presentes de por sí alguna vez ya vieron o tienen a alguien que sufre de epilepsia, ¿verdad? Puede haber alteraciones
motoras, que es lo característico, ¿verdad? Esos movimientos involuntarios. Puede haber alteraciones sensitivas. Muchas veces, por si acaso, alguien es epiléptico, por si acaso, porque mejor se puede explicar cuando un paciente es epiléptico o conoce a alguien muy cercano, por lo menos. Y al día siguiente, en el día de resaca, iba a trabajar y sufría crisis, Amaury. El alcohol es uno de los desencadenantes que puede predisponer, ¿verdad? El alcohol y ciertos fármacos también, ¿verdad? Tóxicos, químicos. Normalmente el paciente que va a sufrir su crisis epiléptica, en algunos casos, ya saben que va a sufrir, ¿verdad? Por ciertas alteraciones sensitivas, olor, gusto, también algunos dicen que a través del cambia el color, o perdón, el sabor, o sienten un sabor y que con ello ya identifican que están por sufrir una crisis, ¿verdad? Y que normalmente son episodios bastante bruscos, son breves, ocurre de manera bien rápida y así también son autolimitados. Normalmente las crisis no suelen superar los 5 minutos, normalmente, pero sí hay situaciones como es el estatus epiléptico en donde sí puede persistir por más de 30 minutos. Vivian, doctor, persona que tiene convulsión no es epiléptico. No, se maneja de diferente manera, ¿verdad? O sea, farmacológicamente, ¿verdad? Pero se maneja, hay que ver el porqué de las convulsiones en ese caso, ¿verdad? Por ejemplo, la epilepsia también puede ser de origen primario, secundario o idiopático muchas veces, pero la mayoría de las veces es de origen secundario. Trauma cráneoencefálico, depende también mucho de la edad. Vamos a estar hablando de ello. Trauma cráneoencefálico, accidentes cerebrovasculares, fármacos, patologías metabólicas, son causas de epilepsia. Y las convulsiones, ¿verdad? También son normalmente, en la mayoría de las veces, de origen secundario. Entonces, lo que se hay que buscar es la causa que puede llevar. Por ejemplo, si se recuerdan, vimos, pues, por ejemplo, que patologías renales, podrían estar generando alteración del estado de conciencia, una insuficiencia renal, por ejemplo, y generar convulsiones. Entonces, el tratamiento va a ser un poco diferente dependiendo de la patología de base. Yo tenía una alumna que tuvo parálisis cerebral cuando nació. Tenía hasta 3 convulsiones en una hora de clase. ¿En serio? Pero, ¿cuántos años tenía la nena? Porque me imagino que es joven, ¿verdad? El estatus epiléptico, enseguida vamos a hablar de ello, Lucinella. Estatus, escribí aquí. Estatus epiléptico. Estatus epiléptico, 9 años. ¿Y qué tal la parte cognitiva de tu alumna? Porque una parálisis cerebral y ¿qué tal era como alumna? Seguro limitado, ¿verdad? Pero en ciertas cosas. La epilepsia, en donde sí ya es un trastorno, ojo, para que un paciente sufra de crisis epiléptica, el paciente tiene que ser epiléptico. Es como hablar de asma y crisis asmática. El paciente epiléptico ya es la patología, ¿verdad? Y que puede presentar las crisis. Hay diferentes tipos de crisis epiléptica que vamos a estar viendo más adelante. Lo mismo ocurre con el asma. Para hacer el diagnóstico del asma, normalmente se diagnostica durante las crisis. Lo mismo con la epilepsia. Para nadie le diagnostica, mira, vos sos epiléptico sin antes sufrir una crisis epiléptica. Eso también es importante tener en cuenta. Las crisis son nada más que exacerbaciones, claro, de manera aguda. Ese periodo tenía hasta 3. Es mucho, Vivian, es mucho para, para
Para una nena de 9 años, imagina todo el drama familiar también y la preocupación, ¿verdad? Porque va a afectar bastante el día a día. De por sí lo ya afecta por la parálisis, pero lo más probable en su caso es que la parálisis cerebral que tuvo es el desencadenante, ¿verdad? Meningitis también, a Mauri, puede desencadenar una epilepsia, puede ser. Síndrome epiléptico ya es nada más que el conjunto propiamente dicho. Y el estatus epiléptico, como ya mencionamos, ¿verdad? Es la crisis epiléptica en donde persiste por más de 30 minutos. Y claro, cuanto más tiempo persista, mayor alteraciones va a estar presentando el paciente. Normalmente depende mucho del desencadenante también. En los casos, la persona epiléptica acá en Brasil tiene derecho. ¿En serio, Vivian? ¿Ah? Persona epiléptica tiene jubilación temprana, tiene un nombre, no es temprana, pero tiene un nombre, es más de la parte de derecho y demás cosas, pero tiene, no sé cómo es el nombre, pero tiene una jubilación temprana, como vos decís. Y acá no, acá la persona epiléptica no pasa nada. Acá infelizmente en ese ámbito, a no ser que tenga un seguro particular, ¿verdad? Pero el Estado propiamente dicho no, no te ayuda mucho en estos casos. Tiene un nombre cuando es por jubilación, como ustedes dicen, jubilación para nosotros es, para ustedes, aposentadoría, que es cuando se da por esas situaciones. No me recuerdo el nombre, pero tiene un nombre, ese tipo de situaciones. ¿Verdad? Aquí normalmente no, acá no hay nada, infelizmente. ¿Verdad? Infelizmente. Paraguay está muy atrasado con eso. La diferente, entonces, clasificaciones son todas muy similares, en donde también es importante y donde más vamos a dar enfoque son a cómo se puede clasificar una epilepsia parcial y generalizada. ¿Verdad? Las parciales otra vez se vuelve a subdividir en lo que son las parciales simples, las parciales complejas y lo que son las crisis parciales complejas que después pueden evolucionar a una crisis generalizada. No suele ser muy frecuente, pero en algunos puede darse en caso que tenga una patología que lo lleve a desarrollar. Bueno, entonces, dividir en dos grandes grupos, ¿verdad? Como había mencionado. Las crisis parciales simples, perdón, las crisis parciales y las crisis generalizadas. Y la parcial otra vez, simple, compleja, y la compleja que evoluciona a una generalizada. Y la generalizada otra vez puede ser no convulsiva y convulsiva, dependiendo de cómo se desarrolle las alteraciones. La epilepsia, acá, la epilepsia puede pasar muerte cerebral, o daño irreversible cuando se prolonga, sí, puede, si es que se prolonga por mucho tiempo, sí, porque lo que ocurre para que se deje, fisiopatológicamente hablando, hay una hiperexcitación de las células o de las neuronas, por eso que hay esos movimientos bien bruscos y bien fuertes muchas veces. Por eso que, por ejemplo, como se suele decir, hay que atender que no se trague la lengua, ¿verdad? No sé si en Brasil también se suele utilizar ese término. Casi tragó la lengua, se suele decir aquí en Paraguay. No sé si en Brasil también se utiliza esa frase. En realidad, uno no puede tragar la lengua, ¿verdad? A no ser que muerda, pero igual al morder, no va a morder o no va a romper toda la lengua, por así no va a quitar toda la lengua, sino que solamente la parte anterior inclusive. Y normalmente la sociedad tiene ese miedo, es decir, que nos trae la lengua por la asfixia, ¿verdad? Que se pueda asfixiar y no llegar a permitir generar una obstrucción de aire, ¿verdad? Eso es lo que el paciente, perdón, eso es lo que la sociedad quiere decir, pero literalmente eso de tragar la lengua no ocurre. Lo que sí puede es
enrollar, no sé cómo dicen ustedes, enrollar en portugués. No sé cómo se dice enrollar. Los españoles que hablan, o sea, los que manejan, ahí está, exactamente, ¿verdad? Pero enjolar no es también, no significa también otra cosa, tipo, no está diciendo, pero está dando vueltas hablando o hablando con una persona, ¿verdad? También, exactamente, Vivian. Normalmente ese se suele colocar una cuchara, pero el problema es que si hay una contracción bastante intensa puede golpear los dientes y es peligroso, ¿verdad? Por eso hoy día se recomienda no introducir nada, ¿verdad? Exactamente, Amaury, eso se puede ahogar, ¿verdad? Y a ese ahogamiento es la que la sociedad dice va a tragar su lengua o pregúntase, casi, o suele decir, casi tragó su lengua. No sé cómo esa persona supo que casi tragó su lengua, no le revisó la boca, pero es una forma de decir, aquí por lo menos, es una forma totalmente errónea de expresarse del paraguayo, por lo visto. Riesgo de sacar afuera los dedos. ¿Eh? ¿Qué riesgo? Riesgo, seguro, riesgo de sacar. Bueno, ahí está, ahí sí entendí. Por eso he indicado exactamente, Kenny. Lo mismo que cuando tenemos algún amigo, ¿verdad?, que de repente abusó de ciertas bebidas, ¿verdad?, y cuando tenemos que llevarle, o cuando se tiene que acostar o se queda dormido, hacemos lo mismo, ¿verdad? No le dejamos al paciente inclusive boca para arriba ni nada, sino que normalmente de lado, ¿verdad?, para que no, para que no se asfixie, ¿verdad? En algunos casos ya le habrá pasado eso a ciertos colegas, amigos abusaron de ciertas bebidas, ¿verdad? El famoso coma alcohólico normalmente se suele lateralizar al paciente. Son principalmente formas de que se puede presentar, ¿verdad? Y como pueden ver, estamos discutiendo ya qué no hay que hacer y qué hay que hacer con el paciente. Y luego las crisis generalizadas, ¿verdad? Las no convulsivas, que son dos, las de ausencia. Las de ausencia son, por así decirlo, cuando el paciente prácticamente apaga, por así decirle, pero es como si fuese que él está viajando con los ojos abiertos y después vuelve y retoma todo lo que estaba haciendo anteriormente, ¿verdad? A eso se refiere las de ausencia. Y las atónicas no tiene contracciones, ¿verdad? No suele ser tan frecuentes. Y luego las generalizadas convulsivas que vamos a estar hablando, las tónico-clónicas, anteriormente llamado el gran mal por los movimientos bruscos que presentaba el paciente. Se creía que ese tipo de epilepsia el paciente estaba presentando o estaba siendo endemoniado, pero estaba siendo poseído, como se decía anteriormente. Counter, puede counter durante la noche. ¿Qué counter? Counter. Ahí no. Amaury, ¿qué es counter? Las tónicas y la mioclónica. Puede acontecer. Por eso el miedo, por lo menos para prevenir, ¿verdad? Esta es la gran clasificación y la que más se utiliza es donde, no sé si ya llegaron a descargar la tarea que le envié. Creo que ya aparece todo. Voy a mirar un poco. Creo que ya aparece todo el tema de las tareas, ¿verdad? Ya vieron que hay, creo que una o dos tareas, si no me equivoco. Creo que fue dos, ¿verdad? Y que una de ellas era diferenciar los diferentes tipos de epilepsia, ¿verdad? Diferente a esta clasificación, ¿verdad? De mi parte fueron dos nomás, Natalie. No, es para exagerar. De mi parte, ¿verdad? Creo que dos nomás. Yo máximo mando uno por semana. Me estás calumniando, Natalie.
Yo máximo uno por semana, ¿verdad? No sé si otros docentes mandan más, ¿verdad? Con eso ya da, porque no es solamente fisiopato que tienen, sino que tienen fisiopato, tienen fármaco. ¿Y qué más tienen ahora? Fisiopato, fármaco. ¿Qué están teniendo ahora? Porque imagen ya terminó. Ah, medicina legal. Solo 3 materias. Está tranquilo entonces. Seguro que ahora, el mes que viene, va a iniciar patología quirúrgica, me imagino, ¿verdad? Seguro que este mes termina medicina legal y ahí va a entrar. No, fármaco es complicado, fármaco es largo, muy extenso y es mucho contenido, ¿no? Eh, no, este mes tranquilo, esperando más cuando lleguemos a Fisiopato 4, Lucas. Ahí sí, cuando lleguemos a Fisiopato 4, ahí lo que van a reclamar de Fisiopato. Según la teología, como había mencionado, puede ser de origen idiopático. Normalmente muchas veces no se puede decir cuál es la causa. Bueno, claro, para poder decir que es de origen idiopático hay que descartar las causas secundarias, a lo que la literatura le llama de origen sintomático. Le cambia nomás el nombre, secundario, mejor dicho, porque puede ser secundario a ciertas situaciones como trauma cráneoencefálico, meningitis, como había preguntado, no me acuerdo quién había mencionado, a Mauri creo que mencionó, eh, alcoholes, o bueno, sustancias tóxicas, ¿verdad? Puede ser fármacos, alcohol, patologías metabólicas también puede llegar a desarrollar. Eh, a esos recibe el nombre de sintomático. Y luego hay un término nuevo que denominado criptogenética, cuando se sabe o se sospecha de la existencia que hay un trastorno a nivel del sistema nervioso central, pero que no se puede diagnosticar con los métodos. Se sabe, pero no se sabe cómo corroborar. Es raro hoy día decir, en la mayoría de los casos son sintomáticos o secundarios. La diferencia entre parcial, exactamente, yo así, no hablamos, cierto, no hablamos, me pasé a crisis generalizada, cierto, no hablamos. La gran diferencia entre simple y generalizada es si hay o no alteración del estado de conciencia. Pasé directamente a hablar ligeramente o brevemente de las generalizadas, pero no llegué a hablar de las parciales. Esa es la pequeña pero gran diferencia, ¿verdad? Es decir, así también se habla de simple cuando se ve solamente una área o una región afectada, generando las crisis. Entonces, normalmente no lleva a generar alteraciones del estado de conciencia. Sin embargo, la compleja sí genera. Bueno, según la edad, también varía mucho las causas según la edad. Esto es simplemente una comparación, no voy a estar haciendo eh, decorar cada uno de ellos. Primero, luego que muchas de las veces suele ocurrir durante la infancia o en todo caso durante la adolescencia, ¿verdad? Y si es durante la infancia ya entra en pediatría, ¿verdad? Entonces ahí ya van a ver cuando lleguen a 5.º año y den pediatría. Aquí más bien de manera general, como pueden ver, en recién nacidos o neonatos, normalmente por hipoxia o isquemia, infección aguda también puede darse en ese rango etario, aunque no suele ser tan frecuente, pero infección aguda que comprometa al sistema nervioso, meningitis, por ejemplo. Durante la vida lactante y pediátrica hasta los 12 años, algo frecuente suele ser de origen febril. Normalmente, eh, cuando una criatura tiene fiebre, es mucho más preocupante de que un adulto lo tenga. Normalmente tiene fiebre un paciente adulto y, tiene fiebre. Tranquilo. Ahora,
cuando es una criatura, tiene fiebre y cambia. Normalmente las personas que no son que ni son áreas de la salud quedan atentos, ¿verdad? Y pudiendo generar epilepsia. Inclusive ellos saben que si no bajan la fiebre puede generar convulsiones, ¿verdad? O crisis. Y es lo primero a evitar. Por eso todo niño que tenga fiebre, normalmente ya damos un antipirético, ¿verdad? Y, si no y así también medidas físicas como a bañarse con agua tibia, ayuda bastante. Pero si en adulto normalmente depende de síntomas generales, ¿verdad? Muchas veces ni no toma antipirético y cede la fiebre, muchas veces con buena hidratación también suele ceder. Es decir, llegamos a esperar, pero en pediatría normalmente no esperamos, ¿verdad? Adolescentes también ya entra trauma, puede llegar a generar. Como pueden ver, traumatismo, abstinencia de alcohol, tóxicos como fármacos o consumo de drogas puede llegar. Y después ya durante adulto mayor de 40 años, patologías cerebrovasculares suele ser lo más característico. Y claro, antes de esa edad es infrecuente que un paciente desarrolle enfermedad cerebrovascular. Yo por lo menos nunca he visto, ¿verdad? Y tumores cerebrales también puede estar asociado. Adulto, para que quede, adulto también puede ser. Sí, también puede ser ciertos trastornos metabólicos durante la vida adulta. También puede ser. No suele ser tan frecuente, porque este parámetro, esta tabla está dado más por orden de frecuencia, pero también puede darse. También puede darse tranquilamente. Solamente que en la vida adulta es más por trauma, normalmente, o fármacos o sustancias tóxicas. Amaury, ¿de qué debemos hacer primero frente a un paciente epiléptico? Primero, mantener la calma. Eso es lo primero ante toda situación, ¿verdad? Mantener la calma, ¿verdad? Luego, y calmar a los que, a los que no están teniendo crisis, ¿verdad? Porque muchas veces una persona se desespera, ¿verdad? Como solemos decir, siempre ante toda situación como una crisis epiléptica, un paro, lo que hay que es mantener la calma y que alguien tiene que tomar, como solemos decir aquí, el mando. Alguien tiene que mandar y para mantener un orden adecuado, ¿verdad? Alguien tiene que agarrar el timón, ¿verdad? Separar todas las cosas porque el paciente puede caer, si es posible colocarlo en el piso, colocar algo debajo de la cabeza. El libro te dice una almohada, pero nosotros no vamos a tener una almohada, ¿verdad? Utilizar algo como si fuese almohada, ropa, mochila, cartera, ¿verdad? Cosa que pueda amortiguar, ¿verdad? Nada de atajarle al paciente. Muchas veces las personas quieren sostener, ¿verdad? Eso no se recomienda. Colocar de lado al paciente en caso que tenga, el problema es en caso que tenga algo en la boca, ¿verdad? Eso sí sería un problema. No colocar o introducir el dedo en la boca, porque en algunos casos inclusive puede llegar a generar una lesión bastante importante en el dedo, ¿verdad? Porque en algunos casos se cree que hay algunas literaturas que dicen que esa contracción o esa fuerza de morder es bastante alta, que puede llegar a generar una herida bastante importante. Si tiene gravata, se recomienda retirar, ¿verdad? Para mejor entrada de aire, y esperar y llamar a 911,
acá, o sea, al cuerpo bombero, a la ambulancia para que sea llevado, ¿verdad?, al centro hospitalar. Ahora, eso te recomienda la literatura, ¿verdad? Aquí normalmente si una persona sufre una crisis epiléptica, normalmente primero no hay ambulancia, lo único que tenemos aquí en Paraguay es el cuerpo bombero que tiene una ambulancia. Entonces muchas veces lo que se hace es una vez que cede las crisis, personas suelen alzarle en sus vehículos y lo llevan. Eso normalmente aquí. En Brasil, ¿verdad?, está el SAMU, si no me equivoco, ¿verdad? SAMU es de Brasil, si no, sí, SAMU. ¿Solamente SAMU o hay otro más en Brasil? Ahí cambia totalmente. Ustedes tienen a quién acudir, ¿verdad? Y no sé nomás cuánto es el tiempo de demora de una ambulancia de SAMU, ¿verdad? Depende mucho de la región y dónde se encuentra, ¿verdad? Pero igual creo que la respuesta es bien rápida. Pero aquí normalmente el CIATE es para causas externas y SAMU para, o sea, para, ¿cómo así causas externas? Patologías clínicas y patologías, emergencia traumática, emergencia. Es decir, una persona que sufre una ACV, un infarto, una crisis epiléptica es SAMU, y si tuvo un accidente de vehículo, moto, o se le cayó encima, qué sé yo, algo, un trauma, es CIATE. Eso no sabía. Eso algo nuevo que aprendí ahora, ¿no? Entonces, ustedes tienen eso, nosotros aquí no tenemos. Nosotros lo que hacemos aquí es, por ejemplo, vamos a suponer, Wesley sufre una crisis epiléptica y lo que hacemos es alzarle una vez que cede, alzarle en el vehículo y le llevamos, ¿verdad? Porque si vamos a esperar la ambulancia va a tardar bastante. Y así también aquí, por ejemplo, son ciudades, o sea, es más rápido llevarle al centro hospitalar que venga la ambulancia. Vamos a suponer que Wesley tocó madera, ¿verdad?, durante la clase o durante que tengamos un desarrollo de clase, sufre una crisis, ¿verdad? Es más fácil llevar al hospital que venga la ambulancia. Puede cambiar dependiendo de estado, ¿verdad? Pero igual el factor común, ¿verdad? SAMU creo que es en todos los estados, independientemente de cuál sea, si no me equivoco. Eh, Eso sería lo ideal hacer en el paciente, ¿verdad? Eh, lo ideal y qué no hacer, ¿verdad? Así también, como había mencionado, en ciertas situaciones el paciente, algunas personas ya pueden predecir que va a sufrir sus crisis epilépticas, ¿verdad? El sabor muchas veces o el olor, ellos ya saben, me va a dar, entonces prácticamente ya se acuesta en el piso y ya avisa, ¿verdad? Normalmente son síntomas o alteraciones prodrómicas que puede darse, muy similar a la migraña. Si se recuerdan, la migraña también tenía síntomas prodrómicos, ¿verdad? La hiperglicemia, sí, la hiperglicemia, sí. ¿En qué situación? En caso de que sea una cetoacidosis diabética o un síndrome hiperosmolar, es decir, complicaciones de la diabetes, puede darse. Complicaciones agudas, ¿verdad? Puede darse. Esas patologías, por ejemplo, vamos a hablar en el mes que viene y puede darse. Vivian, vos estás en Ciudad del Este, por eso que decís que es mi ciudad, o vos sos de Ciudad del Este, porque eso de aquí, ¿verdad? ¿En serio? Bahía, qué raro, ¿eh? O sea,
al venir en Ciudad del Este, entonces no cambia nada, ¿verdad? En ese sentido mantiene igual, ¿verdad? Bueno, la fisiopatología, es la verdad, ¿verdad? Me río porque es triste, pero ya pucamba, es como solemos decir aquí, vamos a reírnos para no llorar, ¿verdad? Yo pensé que estaba en todas las ciudades, yo así, pensé que eran todas las ciudades. O sea, en teoría tendría que ser en todas las ciudades, pero no lo es, igual que aquí, ¿verdad? Por la corrupción, ¿verdad? Encima el día de ayer fue algo triste para Ciudad del Este por el tema de la corrupción, pero bueno. El mecanismo o la fisiopatología no hay mucho secreto, por suerte. No es nada más que una alteración entre los neurotransmisores que se encargan de excitar a la célula o de inhibir, ¿verdad? En todo caso, aumenta los neurotransmisores excitadores o disminuye lo que son los neurotransmisores inhibitorios, ¿verdad? Entonces depende mucho. Es como si fue que coloquen una balanza, ¿verdad? O aumenta, por ejemplo, lo que es el glutamato, aspartato, o aumento de ciertos iones como entrada de sodio, ¿verdad? O calcio, puede llevar a un aumento de la excitación y generar todos esos movimientos involuntarios. O lo opuesto, no llega los neurotransmisores inhibidores como GABA o en todo caso también canales como cloro y, y potasio, ¿verdad? Que son los encargados de inhibir, ¿verdad? Por ende, entrada de cloro y salida de potasio, ¿verdad? Entonces, todo se basa en este desequilibrio para alterar lo que es el potencial eléctrico, o este desequilibrio va a llevar, mejor dicho, a generar un potencial eléctrico anormal o alterado, como quieran llamarle, y que si toda esta alteración ocurre en más de una neurona, va a estar generando todo lo que mencionamos, que es la crisis epiléptica. Es decir, la crisis epiléptica no es nada más que varias neuronas que generan una conducción eléctrica normal, aumentando lo que son la estimulación o la excitación de las neuronas en este caso, ¿verdad? Es el principalmente, independientemente de cuál sea la causa, tiene un factor común, por suerte, porque imagínense que tuviésemos que ver, eh, dependiendo de cada patología de base, sería bastante complicado, ¿verdad? Otro esquema muy similar, ¿verdad? Para tratar de relacionar a lo que mencionamos anteriormente. Tenemos el axón, la membrana neuronal, de por sí hay una buena actividad química, ¿verdad? En donde sí, y hay liberación de neurotransmisores, ¿verdad? Ahora va a depender de cuál neurotransmisor predomine, ¿verdad? O disminuya en todo caso. Si aumenta los neurotransmisores excitadores o si disminuye los inhibidores como GABA. Eso va a generar un potencial de acción eléctrico y generar una hiperexcitación de las neuronas, generando crisis epiléptica. O en todo caso, relacionado a iones, ¿verdad? Sodio, potasio, calcio, cloro, también puede generar una hiperexcitación a nivel y o sea, generar primero alteración del potencial de acción, generando la hiperexcitación a nivel de las neuronas, llevando a generar las crisis. Entonces depende mucho de qué aumente o qué disminuye, pero al fin y al cabo lo que predomina es la hiperexcitación de las neuronas, generando lo que llamamos crisis epiléptica. Y cuanto más tiempo persista o más neuronas sean comprometidas, más notorio serían las convulsiones, ¿verdad? Por ejemplo, la generalizada es cuando compromete literalmente una gran importante de la corteza. Así también va a depender, hablando un poco de clínica, va a depender mucho en dónde se ve afectado. Por ejemplo, voy a pasar un poco, ya que estamos hablando de ello.
aquí. Por ejemplo, un ratito, ¿qué me pasó aquí? Por ejemplo, ¿verdad? El área comprometida o solamente si es focal, ¿verdad? Por su parcial, si se ve comprometido la corteza motora, puede estar comprometido la corteza sensitiva, visual o temporal, ¿verdad? Por ejemplo, si es motora, va a predominar principalmente una hiperexcitación generando contracciones musculares, brazos o piernas, ¿verdad? Recordar, focal, no va a ser nunca los dos. Corteza sensitiva, puede el paciente presentar al inicio hormigueo, ¿verdad? Entumecimiento, si es visual, generación de luces, ¿verdad? Y temporal está dado principalmente de manera inconsciente muchas veces, ¿verdad? Que es la menos frecuente de todas. Es decir, que va a depender mucho también de la región en que comprometa. Como habíamos clasificado anteriormente, convulsiones focales o parciales, las generalizadas y las que son sin clasificar, ¿verdad? Que se da principalmente en pediatría. Nosotros aquí, por lo menos, no vamos a hablar de este grupo. Eso ustedes van a estar viendo en pediatría. Nosotros vamos a hablar principalmente de lo que son las parciales, que prácticamente son la forma más frecuente, tanto sea la simple, como ya mencionaron, sin alteración de conciencia, y la compleja, que sí hay alteración de conciencia. Y las generalizadas, bueno, diferentes subtipos. Acá también había un tercer tipo en donde una compleja puede evolucionar a una generalizada siempre y cuando haya una patología secundaria. Ojo, eso también es importante tener en cuenta. No es que toda compleja va a evolucionar sí o sea una generalizada. Tiene que haber un desencadenante que agrave la situación del paciente. Esto es lo principal que quiero que den enfoque y diferenciar cada uno de ellos. Las crisis parciales, ya mencionamos, su nombre es de todo focal, ¿verdad? En una región específica o bien localizado. Normalmente se puede dar por traumatismo en adultos, infecciones como meningitis, también puede darse por tumores, aunque no suele ser muy frecuente los tumores cerebrales, enfermedad cerebrovascular. ¿Y qué alteración puede presentar el paciente? Como ya mencionamos anteriormente, va a depender mucho de la región en donde exista la hiperexcitación neuronal o la alteración. Puede presentar aura, como ya mencionamos, la simple en algunos casos. Es muy similar a lo que vimos en migraña. Si se recuerdan la migraña, vimos que puede ser con y sin aura, ¿verdad? Lo mismo aquí, puede aparecer con aura, que es como si fuese un aviso, ¿verdad? Un preaviso de que el paciente va a estar generando las convulsiones o las crisis. Y normalmente suele ser luces, la mayoría de las veces, ¿verdad? O sabores u olor, muchas veces. ¿Verdad? Depende mucho de cada persona y del área comprometida. ¿Verdad? Eso siempre es importante. No todas las personas van a tener esas auras. Las complejas, lo que compromete son principalmente, o puede comprometer muchas veces lo que es el estado de conciencia del paciente. Eso es importante porque en un interrogatorio, o lo que vamos a estar preguntando al paciente cuando ya haya sufrido toda su crisis, es si recuerda cómo fue o si se desmayó, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Porque muchas veces no va a ser frente al médico que va a sufrir la crisis. Y así también muchas veces la tercera persona no sabe describir, entonces suele ser un problema. Y luego que ya mencionamos, las parciales que pueden evolucionar a una generalizada, bueno, siempre y cuando tenga una patología secundaria que lo lleve a generar, normalmente suele ser una tónica clónica entre las generalizadas, ¿verdad? Y aquí es la parte un poco más compleja. Perdón, yo agrandé y no sé si están escribiendo, ¿verdad?
No escribieron nada, entonces voy a agrandar otra vez. Las crisis generalizadas, vimos que puede ser no convulsiva, ¿verdad? Como la de ausencia y la atónica y las convulsivas, ¿verdad? Las ausencias, tengo videos para mostrarles cómo ocurre. Vamos a hablar primero de cada uno. Es el paciente pierde, es como si fuese que el paciente apaga. Por ejemplo, está leyendo un libro acostado, por así decirle, y de momento apaga, ¿verdad? Él mantiene en sus manos el libro, se mantiene acostado, ¿verdad? Tiene una mirada fija, parece que está mirando así lejos, ¿verdad? Una mirada distante y después vuelve. Para esa persona o para el que sufre crisis de ausencia, normalmente no se da cuenta que sufre, ¿verdad? Por eso es un problema muchas veces si ocurre cuando él está solo o sola. Pero si de repente está conviviendo o está con una persona y ocurre delante de ello y justo estaban hablando y de la nada apaga, ¿verdad? Se daría cuenta de manera más fácil. A eso le llamamos crisis de ausencia, ¿verdad? Como dice, hay una pérdida de conciencia de breve duración, no hay convulsión, ¿verdad? Tampoco hay pérdida del tono postural. Y como ya mencionamos, ¿verdad? Pues normalmente es un paciente apaga literalmente y luego vuelve y retoma todo lo que estaba haciendo anteriormente, literalmente. Puede ser desencadenado muchas veces por una hiperventilación paciente o una hipoglicemia también puede dar. Claro, no suele ser frecuente, pero puede darse. Luego ya hablamos de lo que son los otros subtipos, como son las convulsivas, las tónico-clónicas, más bien conocido como el gran mal. Este era el que se creía que la persona estaba siendo endemoniado o poseído por un demonio, ¿verdad? En donde es una asociación de dos fases, ¿verdad? La fase tónica, en donde hay una contractura generalizada, ¿verdad? Y la fase clónica, donde hay movimientos o sacudidas de los brazos, ¿verdad? Por eso que su nombre tónico se contrae todo y luego empieza a haber movimientos o sacudidas de las extremidades. Lo que también puede ocurrir en esta fase son la fase en este tipo de epilepsia o crisis, es la fase de relajación, ¿verdad? Hay relajación de esfínteres, normalmente o con mayor frecuencia eh, vejiga, ¿verdad? El paciente empieza a orinarse todo, ¿verdad? Suele ser uno de los una de las principales alteraciones que puede darse. De por sí va a haber pérdida de la conciencia del paciente, ¿verdad? Y así también muchas veces puede estar relacionado a patologías secundarias, ¿verdad? Suele ser un problema bastante. Esto es lo que más, o el tipo de epilepsia o crisis epiléptica que más llama la atención a la sociedad, ¿verdad? Y normalmente asusta a las personas que no son del área de la salud. Normalmente llama bastante la atención. Luego vamos a hablar lo que son las mioclónicas. Eh, no son nada más que movimientos o sacudidas de las extremidades, son breves eh, y bien irregulares normalmente. Las clónicas, hay una contractura permanente, ¿verdad? De corta duración. Normalmente es como si fuese una, una tónica clónica, pero sin la fase tónica, ¿verdad? Y lo que viene a ser las tónicas propiamente dicho, ¿verdad? Donde sí hay contracciones bastante importantes relacionado a lo que viene a ser la, la contractura. Y luego las atónicas. La tónica, sí, su nombre ya dice todo. A, que es negación, ausencia,
en este caso pérdida del tono muscular y normalmente entra dentro del grupo también de lo que viene a ser no convulsiva. Son las características normalmente de cada subtipo de, de, de crisis y que muchas veces es bastante difícil diferenciar, ¿verdad? Por eso que normalmente suelo colocar videos, voy a colocar, así puedan entender. Un ratito. Acá está mi video cuando reproduce. Compartir. Bueno. Este es el video que tenía en mi presentación. Las conclusiones, las crisis parciales, ¿no? Como vimos, puede ser parcial simple, compleja, son sacudidas de extremidades. La diferencia es si hay o no pérdida de, de conciencia del paciente, ¿verdad? Ya sería una crisis parcial compleja. Claro, ojo, son imitaciones, ¿verdad? Son imitaciones, si no, porque si fuese real la persona ya se caía, ¿verdad? Esta es una simple seguida de una compleja. Al inicio, antes de que caiga, era una simple sacudidas, pero después sí ya genera alteración de conciencia o pérdida en este caso. Estas son las crisis de ausencia. Como pueden ver, esto normalmente llama bastante la atención, es como si fuese que el paciente apaga, pero, como he mencionado, pero con los ojos abiertos, ¿verdad? Y una mirada distante. Después vuelve a la normalidad, para él solamente cayó no sé, que tenía un cuaderno o lo que sea, y levanta como si nada, se me cayó, ¿verdad? Para él no pasó ningún momento, no pasó el tiempo ni nada. Las atónicas, ausencia del tono, ¿verdad? Parece que el paciente y vuelve a la normalidad. Es simpático, ¿verdad? Está bien, después de la nada, ¡pac!, se cae. Su nombre dice todo atónico. Pierde el tono muscular, ¿verdad? Por eso cae. Es un problema el atónico para el día a día. Imagínense, está ocurriendo durante o cuando el paciente está caminando o está haciendo alguna actividad física, ¿verdad? Generaría una lesión importante, inclusive un trauma, pudiendo generar un trauma craneoencefálico. Imagínense, ocurre durante el bajar la escalera, ¿verdad? Que sería un problema bastante grave para el paciente. Por eso que las personas que sufren, dependiendo de qué tipo, están limitadas para ciertas funciones, ¿verdad? No puede conducir vehículo, trabajar, como ustedes mencionaron, en Brasil le da una jubilación temprana, ¿verdad? Eh, Está muy limitado. En Brasil, tranquilo, perfecto, le da un salario, ¿verdad? Pero aquí la persona que sufre de crisis, nadie le ayuda. Y si no tiene familiares, es un problema, ¿verdad? La crisis tónica, ¿verdad? Perdón, como pueden ver, la contractura. Las crisis generalizadas
del gran mal. Normalmente son sacudidas, ¿verdad? O contracciones seguidas sacudidas de los miembros. Evidentemente, como había mencionado, está fingiendo. Me parece que tiene tétanos para usted, no sé si tétanos en portugués lo mismo, me imagino, porque creo que sí, ¿verdad? Suele generar una risa bastante característica, que es la risa sardónica, ¿verdad? Por la contractura que genera, parece mucho. Claro, es infrecuente hoy día ver una persona con tétano, ¿verdad? La, las mioclónicas, ¿verdad? Imagínense queriendo tomar su agua, ¿verdad? Son sacudidas bruscas, normalmente lo que genera. Esto es lo que tenía que estar aquí en el video, pero no se pudo. Eh, a ver qué. Ah, el problema es cuando cobra José. El problema es cuando, ¿verdad? Ya si te moriste antes, ya no compensa, ¿verdad? Te jubilaste a los 40, pero recibiste recién a los 60 años. Eh, Como pueden ver, son los diferentes tipos de crisis que puede presentar el paciente. También mencionamos de lo que es el estatus epiléptico, no suele ser frecuente, eso también es importante, pero que sí es grave. Habíamos mencionado que, creo que alguien me preguntó que cuanto más tiempo persistan las crisis, más grave es la situación del paciente, más daño neurológico generaría. No es nada más aquella crisis que supera los 30 minutos, ¿verdad? En donde, o varias crisis que no genera o no se recupera el nivel de conciencia del paciente. Y las secuelas que puede estar generando el paciente, una pérdida de fuerza, dificultad para el movimiento de ciertas áreas. Es bastante importante la lesión que puede estar generando el estatus epiléptico. No es frecuente, pero sí es grave principalmente. Los factores que pueden desencadenar una crisis va a depender mucho de la etiología. Puede estar relacionado muchas veces a medicamentos o abandono de ciertos medicamentos. Por ejemplo, si es que tienen algún conocido epiléptico, esa persona ya va a consumir por, por el resto de la vida, ¿verdad? Prácticamente. Lo único es ajustar la dosis, que varía mucho de cada persona. Patologías metabólicas, vimos por ejemplo en patología renal la uremia, insuficiencia renal aguda, crónica. Vamos a ver después la hipo o hiperglicemia también puede generar, que vamos a ver más adelante. En la adicción, alcohol, por ejemplo, o fármacos también puede estar generando. Ahí ustedes van a ver después en farmacología. No sé qué están dando ahora en fármacos. Enfermedad cerebrovascular, itus, tanto sea aguda o crónica, trauma cráneoencefálico, tumores cerebrales, ¿verdad? Una meningitis, como ya había mencionado anteriormente, el sueño también, la falta del sueño, una alteración del ciclo de sueño puede llegar a generar una crisis convulsiva. Es decir, en esas personas que sufren de ansiedad y que no logran conciliar el sueño, pueden llegar a generar. En fármaco estamos con un anticoagulante, heparina y demás cosas seguro están dando. O en todo caso,
Dice también la literatura que el despertar súbito, es decir, despertar de manera brusca. ¿A qué se refiere? Despertar con un susto, por ejemplo. Vamos a suponer la persona está durmiendo y se despierta con un ruido intenso que alguien hace al abrir la puerta o golpear la puerta. A eso se refiere con despertar brusco. No es porque se despierta, nadie despierta así de manera paulatina, ¿verdad? Pero más bien con cómo despierta o ante qué despierta, ¿verdad? A eso se refiere normalmente con el despertar súbito. El diagnóstico, principalmente la historia clínica en el paciente y el examen físico. Como pueden ver, la mayoría de las patologías que vimos hasta ahora, la historia clínica, o por lo menos de mes, la historia clínica es prácticamente el pilar para el diagnóstico. Vimos en migraña, vimos en, ¿qué más vimos? La vez pasada estuvimos hablando Parkinson, que vimos la vez pasada, neuralgia del trigémino, es principalmente a través del interrogatorio, ¿verdad? Ver si hay antecedente en la familia, si fue la primera vez, a qué edad se desarrolla, porque van a ver que depende mucho de la edad como agente causal, ¿verdad? Claro, principalmente por el porcentaje en que como agente causal. El examen físico, ver si es una consecuencia o una secuela de una patología de base y evaluar todo el examen físico neurológico. Por eso dice examen físico general. Y acá estaba un poco caigüe. Exploración neurológica. Neurología. Encima escribí mal, ¿verdad? ¿Qué escribí yo ahí? Neurológica, ¿verdad? Ya escribí mal, o neurológica tiene que ser. Neurológica, ¿verdad? Evaluar los diferentes pares, las marchas. Es bastante extenso. No sé si alguna vez ya, no sé si alguien de ustedes ya consultó alguna vez con un neuro y le haya hecho exámenes de físicos, neurológicos, reflejo osteotendinoso, la percepción del dolor, por ejemplo. Doctor, ¿existe un tratamiento contra epilepsia utilizando células de tronco? Ahora que me hiciste recordar, tenía que leer sobre esto de células del tronco en la epilepsia. Sabía lo que me estaba olvidando de algo, ¿verdad? Creo que vos lo fuiste, mencionaste también células de tronco la vez pasada con epilepsia, Mauri, ¿verdad? Por lo visto, te gusta esto de células de tronco y demás cosas, ¿verdad? Porque justo la pasada con epilepsia también, ¿verdad? Lo estoy estudiando dónde está. Sí, en ratón normalmente ayuda bastante, ¿verdad? Casi siempre se hace prueba. Sí, con martillo con el tema de los reflejos osteotendinosos. Y luego las pruebas complementarias. La prueba complementaria va a depender mucho qué solicitar. ¿A qué me refiero? Va a depender mucho de tu patología de base, ¿verdad? Pero siempre vamos a solicitar métodos de rutina, ¿verdad? Como hemograma, glicemia, vimos que puede ser una hipo o hiperglicemia, la agente causal, ionograma, ¿verdad? Vimos que alteraciones de ciertos iones puede llevar a generar. Lo que sí vamos a agregar es el electroencefalograma, métodos de imagen como una tomografía, punción lumbar en caso de que haya meningitis, ¿verdad? O sospecha de una infección, ¿verdad? Con meningitis, y resonancia, ¿verdad? Eso en caso también de que haya una resonancia, en qué caso también muchas veces cuando haya tumores, ¿verdad? Cerebrales, ahí va a depender mucho de tu sospecha etiológica y eso va a depender mucho de tu edad en el paciente, ¿verdad? Normalmente el neuro sospecha en base a la edad, normalmente, ¿verdad? Claro, también con la historia clínica ayuda a diferenciar. Por ejemplo, si el paciente tiene un antecedente de trauma, evidentemente ya está hecho el diagnóstico, o un accidente cerebrovascular,
o si de repente te dice que el paciente es diabético y hace uso de insulina, o generó una hipoglicemia. Entonces depende mucho de tu historia clínica para solicitar los métodos complementarios para llegar al diagnóstico del por qué el paciente generó la crisis epiléptica. Y como ya había mencionado, qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? Depende muchas veces, como había mencionado el paciente, hay personas que quieren ayudar, pero en vez de ayudar, empeoran la situación, ¿verdad? Como había mencionado, creo que a Mauri fue que me preguntó, ¿verdad? ¿Qué hacer, verdad? Lo primero es mantener la calma, eso es lo primero ante toda situación de crisis, no solamente epiléptica, sino cualquier crisis asmática, todo el término hecho de palabra que tiene el nombre crisis, lo primero es mantener la calma, ¿verdad? Sí, más exactamente, sí, por ahí tiene alguna disfunción. Electrocardiograma, encefalograma, depende mucho, pero no se suele utilizar mucho, pero lo ideal es un electroencefalograma. Despejar el área para que no genere lesiones. Recuerdo una vez en la facultad, un compañero, estamos presentando un contenido, estamos exponiendo, ¿verdad? Estamos parados y en eso un compañero que es epiléptico, no sabíamos, claro, que era en el primer año, éramos todos nuevos, no nos conocíamos mucho y en eso estábamos frente, ¿verdad? Y cae, al caer golpea la cabeza contra la pared, ¿verdad? Y generó un pequeño corte, ¿verdad? Entonces siempre es importante despejar, ¿verdad? Para que no se golpee por un mueble o la propia caída que puede generarse, ¿verdad? Nada de colocar objetos entre los dientes. Habían mencionado que se suele, anteriormente se colocaba, ¿qué era que mencionaban? Cuchara, ¿verdad? Se solía colocar en la boca para que el paciente no trague su lengua, ¿verdad? Imagínense si esa persona tiene una contracción bastante llamativa o intensa, ¿qué pasaría con los dientes? ¿Verdad? Puede llegar a romper los dientes si tiene un metal, ¿verdad? Por eso no se recomienda nada. Tampoco introducir el dedo, si no, chao dedo, ¿verdad? Tranquilamente puede arrancar el dedo dependiendo de la intensidad. Como ya mencionó Kenny, ¿verdad? Se le coloca de lado, se le voltea la cabeza, ¿verdad? Y se le coloca de lado al paciente, ¿verdad? Ayuda bastante a evitar. Colocar como había mencionado, ahí no está, pero había mencionado colocar como si fuese algo debajo de la cabeza para que pueda amortiguar, ¿verdad? Puede ser una ropa, se dobla todo y ya está, no hace falta que sea muy, muy alto. Una mochila, una cartera, ya ayuda. No hacer nada, es decir, nada de sostener al paciente ni nada. Normalmente no supera los 5 minutos, 5 a 10 minutos, normalmente no supera. ¿Verdad? Pero en caso de que lo supiera, que supera ese tiempo, ya pueden estar ante un estatus epiléptico. Y lo importante, hay que ver cómo son, como dice el simple libro, dice observar, ¿verdad? Es muy diferente observar que ver. Ver, todos vemos, nadie es ciego, pero todos tenemos que aprender a observar. Eso se adquiere con el tiempo. ¿A qué hago referencia o a qué quiero llegar? Debemos de mirar cómo son los movimientos de las extremidades. Con eso se va a poder describir si es una parcial o si es una generalizada tónico-clónica, mioclónica, atónica. Bueno, por eso es importante observar cómo
son las crisis, o cómo son mejor dicho, cómo son los movimientos o esos movimientos involuntarios que está realizando el paciente. Evidentemente, nada de colocar alimentos ni bebida en la boca, evidentemente, está más decir, imagínense lo que podría ocurrir. Y el paciente tiene que estar así reposando, o sea, claro, no va a estar tranquilo, pero el paciente tiene que estar en el piso o en el suelo sin que nadie lo sostenga, literalmente. Eso es lo que se recomienda realizar ante una crisis epiléptica. Parece fácil, parece, no, es tranquilo, pero cuando una persona está ante una crisis, muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? O nos preocupamos, más todavía cuando es un ser querido, un ser allegado. Buena pregunta, Raquel. La literatura normalmente no te menciona como, por lo menos lo que yo leí, ¿verdad? Porque un problema suele ser que, como mencionaste, como dicen, enjolar o que se enrolle la lengua y que eso genere una obstrucción de vía aérea. Buena pregunta. ¿Qué se puede hacer? Ahí está porque tampoco puedes colocar los dedos porque te puede morder, ¿verdad? Entonces es un problema. Amaury, la primera vez que se ve es... ¿Ya viste, Amaury? ¿Vos lo has visto? Buena pregunta, Raquel. Voy a averiguar un poco qué se recomienda hacer, porque te dice que no tenés que introducir nada, pero el problema es qué pasa si se enrolla la lengua, ¿verdad? Es una pregunta, voy a averiguar un poco. Doctor, uno está en la guardia y llega un paciente en la emergencia con crisis, o ya tuvo varias crisis, se administra. Sí, normalmente, si está en el momento, diazepam. Aquí normalmente utilizamos más diazepam, pero también midazolam puede ser. Bueno, espera cuánto tiempo hasta... Sí, no, el paciente de por sí es relativo, depende mucho de la evolución de cada persona. No todos van a evolucionar de la misma manera en cuanto a la dosis o al fármaco, ¿verdad? Pero normalmente diazepam, acá por lo menos, es diazepam lo que utilizamos para o midazolam. Bueno, midazolam es normalmente primera línea aquí, diazepam. En todo caso, midazolam. Si con el diazepam no pasa, el midazolam sí o sí, y llamar a la especialista, ¿verdad? Normalmente el neuro tiene que venir, ¿verdad? Que dicen, por eso, ahí ya respondió, ¿verdad? De lateralizar, creo que ahí ya respondieron. Por eso que la literatura nos dice qué hacer en caso de que se, como dicen ustedes, enrollar la lengua, ¿verdad? Por más que se enrolle, riesgo-beneficio, ¿verdad? Creo yo, por eso que no coloca. No, tampoco, Virginia, nada, nada, literalmente nada, no se recomienda introducir nada en la boca. ¿Verdad? Esperar que pase la, la, las contracciones y luego evaluar el paciente, ¿verdad? Y sí, así mismo como menciona Nathanie, ¿verdad? Diazepam y oxígeno, nada más. Y evitar que normalmente le solemos colocar en la camilla ustedes le llaman maca o hamaca, creo que le llaman, y evitar o estar pendiente a que no se caiga, ¿verdad? Porque normalmente las camillas, ¿verdad? Aquí normalmente las camillas de la urgencia, no sé si ya fueron la urgencia, pero las camillas de urgencia son muy pequeñas, ¿verdad? No es como una cama en que te das la vuelta y ya está, te das la vuelta y te caes. No sé si en Brasil también las camillas, no es una cama convencional de internación, porque eso ocupa mucho espacio.
ustedes llaman en maca, ¿verdad? Las macas es solamente, no es para girar, ¿verdad? Se gira y ya se caen, ¿verdad? Entonces lo que muchas veces es evitar o que una persona, ¿verdad?, esté ahí tratando de, normalmente familiar, ¿verdad? Que evitar que caiga la otra persona. Tiene una más grande, la cama Nathaniel. Normalmente en la urgencia no, acá por lo menos, solamente la hamaca, ¿verdad? O nosotros le llamamos camilla, ¿verdad?, en español, que sería una pequeña cama. Además también es solamente esas camillas son provisorias. ¿A qué me refiero? El paciente solamente va a estar ahí de manera provisoria. Una vez que sea evaluado o quede internado, ya va a área común, ¿verdad? Además, utiliza más para el transporte. Sí, y la verdad que sí, ¿verdad? Por eso es su facilidad. Eso es lo principal que hay que hacer, ¿verdad?, con el paciente. Con el paciente. Como pueden llamar, como mencionamos, a ambulancia, cuerpo bombero, eso ya va a depender, ¿verdad? Ya va a depender. Amaury, mencionaste que la primera vez es bastante asustador. Yo creo que te pregunté, ¿dónde viste en tu trabajo un compañero, facultad, colegio, familiar? ¿Cómo fue? Ah, por eso. Y él le decía a ustedes qué tenían que hacer, cómo es. No, no sé por qué, pero ustedes van a corroborar conmigo. Muchos de las personas que son epilépticos tienen vergüenza de contar su enfermedad. No sé si en Brasil también ocurre eso, que tienen vergüenza de contar, no sé por qué, como si fuese que se le va a discriminar por ser epiléptico, ¿verdad? Ese es un problema y es bastante importante, porque si, por ejemplo, me dice, vamos a suponer, a Mauri y yo trabajamos juntos, me dice, ¿sabes qué, Joel? Yo soy epiléptico, ¿verdad? Si por ahí o tengo una crisis, tienen que hacer esto y aquello y no hacer esto, o llamar el número de contacto, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, normalmente se tiene mucha vergüenza, nadie dice, yo soy epiléptico, ¿verdad? Como, no sé si es por miedo también, porque cuando se hace la entrevista en las empresas, te pregunta si tiene alguna patología de base, ¿verdad? Y tal vez la persona tenga, no vergüenza muchas veces, pero miedo a que no sea contratado por ser epiléptico, pero también es importante saber que esa persona está limitada para ciertas funciones laborales, ¿verdad? Pero de por sí, por más que no sea, no quiere contar, como mencionan, suelen tener vergüenza. A mí me pasó varias veces que conocer y no sé, la verdad que no sé el por qué. La mayoría, no digo por todos, no digo por todos, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? La mayoría suele ser eso. Lucas, el uso de cannabidiol, ¿verdad? Que es un derivado exactamente. Sí, se puede recomendar a muchos niños el derivado, es el cannabidiol. Hoy día ya es aprobado, aquí en Paraguay ya hay, no sé si en Brasil hay, pero aquí ya hay hoy día, ¿verdad? Nos teníamos que preguntar a los hermanos de él. Sí, así mismo Vivian y Natalie quedan bastante así, no sé, tipo, no, es raro el comportamiento y no entiendo el por qué, ¿verdad? Claro, tal vez no entienda porque no, no,
no tengo la patología, ¿verdad? No vivo lo mismo que ellos, pero no tendrían por qué, sino que el saber que él tiene o ella tiene, le puede estar salvando la vida muchas veces, ¿verdad? También, María Gabriela, puede ser la ignorancia, ¿verdad? Estamos todavía, por más que estamos ya en el año 2020, ¿verdad? Hay todavía mucho tabú, ¿verdad? En relación a eso. Entonces el tabú suele ser uno de los problemas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Imagínense ir, imagínate, Vivian, si liberas esfínter, o si el paciente, bueno, no vos, ¿verdad? Pero si el paciente libera esfínter, ¿verdad? Va a ser mucho más, como mencionaron, constrangedor para la persona. Volver nuevamente al día o una semana después, eh, ¿verdad? Es, entonces, va a ser, ¿cómo va a poder, esa persona va a necesitar soporte, ayuda psicológica? Porque de repente, ya que estamos, ¿verdad? Todo esto, el bullying, las personas les gusta hacer bullying, ¿verdad? Imagínense, aquí no es tan elevado, creo yo, aquí en Sudamérica, pero en Estados Unidos o otro lugar el bullying es muy frecuente y que afecta el estilo de vida, ¿verdad? De la persona. Creo que, no sé, en Brasil, el bullying es muy frecuente, por ejemplo, en las escuelas, en el colegio, es muy alto. En serio, porque una cosa es hacer... ¿Por qué, Javier? Acá, acá estamos ante un bulineado. Javier es... eh, normalmente están las bromas, ¿verdad? Pero algunas bromas ya son bastante pesadas, por así decirle, o cuando ya compromete el estado físico de la persona, ¿verdad? O el humor, exactamente también, Robert, también, eso sí es un problema, ¿verdad? El humor negro, infelizmente algunos, infelizmente, ¿verdad? Pero eso también, como no sé quién mencionó, la ignorancia de la persona, ¿verdad? Muchas veces, por más que sea todo un profesional, independientemente de en qué área, eh, a veces la ignorancia. La persona puede ser todo un profesional, pero a su vez ser ignorante en ciertas cosas. Entonces ahí también está el problema, ¿verdad? El hecho de ser profesional no te indica que sabes todo, ¿verdad? O el estatus social, muchas veces también, eso también es un problema, el estatus social, ¿verdad? O porque uno tiene más que otro. Exactamente, Mauri, son las patologías modernas, ¿verdad? Porque, ¿cuántos años tenés, Mauri? Yo creo que más falta de respeto hoy día. Se perdió mucho el respeto, creo yo. Entre todos, ¿verdad? Claro, entre otras cosas, pero creo. 31. Eh, por ejemplo, nunca llegaste a sufrir, por ejemplo, no bullying, pero bromas así de tus compañeros en la época de escuela. Siempre existió esa broma, eso con los compañeros. Hablo de las personas que tienen más de 30 años. No estoy hablando de los que tienen menos porque son épocas diferentes, ¿verdad? Y se resolvía de manera diferente, ¿verdad? Normalmente en la escuela eso se resolvía en la salida, ¿verdad? Nos vemos en la salida de la escuela, normalmente era eso, ¿verdad? Y ahí termina el bullying, ¿verdad? Pero hoy día es diferente.
cambió totalmente. Por eso menciono las edades, ¿verdad? Por más que Amaury tiene 31, no, son totalmente diferentes. Es una persona joven, ¿verdad? Pero por más, sí son épocas totalmente diferentes. Por ejemplo, Robert. ¿Cuántos años tiene Robert? O no sé, 19, como pueden ver, ¿verdad? Por eso sabía que Robert era joven, pero no sabía cuánto, ¿verdad? Robert 17 años, ¿verdad? Perdón, 19 años. Es totalmente diferente como era Amaury o yo, que no nos llevamos muchos años de diferencia con Amaury en el colegio que hoy día. Así mismo vivían. ¿Verdad? También Lucas, lo que menciona es cierto, Lucas, falta de empatía. Bueno. Estamos haciendo bullying con Robert. Es totalmente diferente. ¿Verdad? La, va cambiando las cosas. Cada, somos jóvenes. Es así mismo, por lo menos en algo, ¿verdad? En espíritu. Yo por lo menos me siento joven, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Ya no tanto como antes, ¿verdad? No como 19 años. 19 años era un pibe, volaba. Pero estamos ahí todavía, ¿verdad? Estamos hablando de alimentos, una forma de almohada, ¿verdad? Normalmente se suele utilizar ropas, ¿verdad? No sujetar, sí. ¿Y qué hicieron? Ah, estamos hablando a Mauri. Sufrió la crisis epiléptica en el trabajo. ¿Qué hicieron a Mauri? ¿O alguien hizo algo? ¿Cómo fue? ¿Verdad? Para que vean cómo es un caso real ante una crisis epiléptica, ¿verdad? En el inicio todos ficaron con miedo, sí, porque esa es la primera reacción, ¿verdad? Más todavía si nadie tiene un conocimiento básico de salud o de medicina, ¿verdad? Entonces es un problema. Pero nadie le sujetó. Muchas veces también hay dos tipos de personas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de personas, ¿verdad? Pero hay diferentes reacciones normalmente, ¿verdad? Una de las reacciones puede ser que del miedo no, no sabes qué hacer, ¿verdad? Otra reacción es que, permiso un ratito, un minuto y ya.
No, yo nomás silencié, Milena, ¿verdad? Papá, después de cierto tiempo comenzó a hacer con más frecuencia. Yo mismo ayudé varias veces a mi amigo, no trabajo. Ay, güey, espera. Javier envió una carta, ¿verdad? Están las personas que de repente ayudan porque saben, ¿verdad?, qué tiene que hacer. Y están también esas personas que ayudan o quieren ayudar, pero no saben cómo, ¿verdad? Entonces pueden agravar la, la situación muchas veces. Ese es uno de los problemas más frecuentes, ¿verdad? Entonces, por ende la importancia, ¿verdad? Yo tuve un trabajador que tuvo una crisis epiléptica en una construcción. El tipo cayó de 6 metros de altura, por suerte en un montón de arena, por suerte, ¿verdad? No se lastimó, especialmente en la caída. Sus compañeros se apartaron cuando cayó. El tipo salió en ambulancia a la hora. Lo despedí estando de baja laboral, claro. Me demandó por el accidente, tuve juicio, pero está largo, tuve juicio por responsabilidad y lo gané porque el reconocimiento médico mintió al declarar que no padecía ninguna enfermedad en el cuestionario de salud laboral. Fue despedido procedente sin... Y sí, es lo que quiso hacer era aprovecharse de la situación, ¿verdad? Pero sí, la persona miente y es epilepsia, aparte no es porque él trabaja que desarrolló una crisis epiléptica, ¿verdad? Eso también es un problema. Yo conozco una persona que mucho tiempo sufrió epilepsia, creo que a veces sale de su casa y no toma el fármaco y sufre un ataque en la calle. Cierta vez me reparé con ello, caída en la calzada, se batiendo con lo que cabeza en mí colocó, intenté conterle por estar en la calzada. Sí, es un problema. Yo una vez, o sea, una situación, ¿verdad? Por suerte, nada grave, pero ya conocí varios casos, ¿verdad? Eh, un alumno me cuenta que llega en la clase, ¿verdad? Tenía un vendaje en la cabeza. Pensé que, no sé, su novia le pegó, ¿verdad? Algo así. Y después me preguntó, me dice, doctor, no pude venir la otra vez, tuve mi crisis epiléptica. Ahí me contó, ¿verdad? Que a la noche se olvidó de tomar, eh, sufrió una crisis, llevó la frente por la por un mueble y tuvo 5 puntos. ¿Verdad? Por eso el vendaje. ¿Verdad? Entonces, eh, es un problema. ¿Verdad? Y hay casos o crisis. Entonces, por ende, la importancia. ¿Verdad? Bueno, creo que es todo. ¿Verdad? Eso en relación a lo que viene a ser crisis epiléptica no es largo. Inclusive el artículo. Está muy bien el libro, pero igual le mandé un artículo para ayudar. ¿Verdad? Es bien corto. Creo que tiene 10 páginas, si no me equivoco, algo así. Con eso creo que terminamos los contenidos para, para el parcial. El jueves, lo que sí vamos a hablar, o sea, vamos a hacer casos clínicos el día jueves. Jueves a la mañana, casos clínicos, porque después la otra semana ya es semana de parcial. Entonces, pensé que iba a dar tiempo, íbamos a desarrollar meningitis, pero vamos a dejar más eso para infectología, ¿verdad? Que también entra dentro de... La verdad que meningitis puede ser tanto en neuro o en infecto, pero entra más en infecto, si vamos a colocar en un grupo, ¿verdad? Creo que son 5 o 6, creo que son 5 o 6 patologías, ¿verdad? Si no me equivoco. Casi siempre es el promedio. Y relacionado a neuro, ¿verdad? Mauricio, doctor, y me olvidé, ahora que decís, voy a hacer, ya, hicimos las clases, voy a mirar un poco si, me olvidé, a ver si está todavía la grabación, pero creo que, a ver,
Ahora estoy abriendo. A ver. A ver. Voy a dejar para reproducir y voy a guardar. Ese, a ver cómo sale. Al terminar acá voy a reproducir y con una tablet voy a grabar. Claro, no va a tener la misma calidad porque es como si fuese que se va a grabar o como si fuese que ustedes tengan la computadora y van a grabar de la computadora con el celular, ¿verdad? La calidad de imagen no va a ser la misma, pero creo que es mejor, ¿verdad? O sea, ya es algo. Por lo menos para que puedan tener. Yo no sé si esa vez quedó grabado, Joacil. Ah, ya quedó entonces, ¿verdad? Porque algunos para mí que me dijeron que sí quedó y otros no, ¿verdad? Ah, está, y qué suerte. No tengo que hacer nada entonces, ¿verdad? Bueno, entonces, si tienen preguntas, dudas o algo, el día jueves pueden hacerlo, ¿verdad? Eh, vamos ahí, ese día también ahí vamos a hacer en el momento, voy a proyectar casos clínicos y desarrollamos en el día, ¿verdad? Para que puedan tener, para que puedan asimilar las patologías. Ah, cierto, es cierto lo que dice Milena. Hoy, si no me equivoco, a ver cuándo, hasta hoy va a estar. Después de hoy ya termina. Hoy el 9 fue filmado. Hoy 15, 14, 2 semanas después creo que ya desaparece. Ese queda último día. Bueno, entonces nos vemos gente, nos vemos el día jueves, ¿verdad? Más bien para